¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, 600 días de ofensiva de Israel en Gaza con otra notable invitada, Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, directamente desde Buenos Aires. Tilda Rabi, una cálida bienvenida al programa. Gracias, querido compañero, y bueno, guiador de las gestiones fundamentalmente de geopolítica internacional. Gracias, Tilda. En una entrevista que tú has hecho al diario Página 12 de Buenos Aires, tú dijiste, y leo textualmente tus palabras, el presidente Milei apoya a Israel porque es la representación del nuevo fascismo. Cuéntanos. Y sí, él replica este nuevo fascismo que se está instalando, desgraciadamente también en muchos sectores del mundo, y tal es así que este hombre viaja el 11 de junio a recibir un premio, el premio Nobel israelí por la paz, supuestamente, directamente hacia el ente sionista, y va a hablar en la Knesset. O sea, imagínate lo ligado que está y cómo hay esa alianza, ¿no? Porque el fascismo también está instalado fundamentalmente en Israel. También en una entrevista que tú has hecho en una radio algún tiempo atrás, leo también lo que tú has manifestado. Dices, a los ucranianos les dicen que son héroes, a los palestinos que somos terroristas, sea cual fuera la manera de defendernos, y sigues y dices, los sionistas son los nazis de nuestros días, y concluyes diciendo, y hay un proyecto de limpiarnos de la tierra. Es grave. Pero es así, y lo están demostrando los hechos. Vos fijá lo que está pasando hoy en Gaza, fundamentalmente, no exenta también lo que conocemos como Cisjordania, pero cómo han ido hambriando al pueblo, matándolo de inanición, bombardeando los campamentos, y cómo los han ido arriando, porque es una forma como ganados, hacia, hacia el sur. Y cuando les prometen el sur como un lugar posible, lo siguen bombardeando y masacrando. Eso es el proyecto sionista. Y no nos quedemos ahí solamente. Ellos están ejecutando la solución final realmente con el pueblo palestino. Si miramos en la región, ellos ya están instalándose en el sur del Líbano y han llegado casi a Damasco, en Siria. Es decir, están intentando están ya ejecutando ese plan de acción de limpieza étnica con el pueblo palestino, que nunca fue otra intención la que tuvieron los sionistas, siempre fue esa. Con respecto a lo que tú mencionabas, respecto a la situación en Gaza, en días recientes cambiaron la organización o el sistema de distribución de alimentos y se lo dieron a una empresa privada que tiene lazos con Israel y con los Estados Unidos. Entonces pasó a ser 4 puntos de distribución solamente en todo el territorio gazaití, en contraposición a lo que eran más de 400 puntos de distribución en manos de las Naciones Unidas. Y Amnistía Internacional está diciendo que Israel usa el hambre como un arma de guerra. ¿Qué opinas tú de esta nueva forma de distribución de alimentos que se ha implementado en los últimos días y qué resultados viene dando? Es totalmente indigno, es una afrenta de nuevo a la humanidad. Es el proyecto, se están hambriando al pueblo, es una forma, sí, es un arma de guerra y que la están concretando, ¿no? Esta falta de humanidad mínima, de alguna manera nos tiene que interpelar, tiene que interpelarnos. Es terrible lo que está pasando con nuestros hermanos gazatíes. En el día de ayer, es decir, el domingo, salió de un puerto de Italia lo que se ha llamado la Flotilla de la Libertad, una embarcación que tardaría
énfasis en tardaría una semana en llegar con ayuda humanitaria, lleva consigo justamente por lo menos 12 personas, algunas de ellas son de visibilidad mundial, como es el caso de, estamos hablando de Greta Thunberg, la defensora del medio ambiente. ¿Qué es lo que tú piensas que puede pasar? ¿Podría llegar otra vez lo que sucedió en el primer intento en donde fue bombardeado por las fuerzas israelíes y no pudo avanzar? Uno siempre tiene la esperanza, Jorge, de que llegue esa ayuda, pero como están dadas las condiciones actualmente, lo dudo porque como el sionismo está en una etapa de decadencia fundamentalmente, está dando coletazos también con respecto a lo que es la solidaridad internacional. Ojalá llegue, pero yo creo que son formas de visibilización y de hacer llegar la solidaridad del mundo, pero no alcanza. Tú ya has dicho en repetidas ocasiones de que han transformado esta ofensiva israelí que no empezó hace 600 días, sino para muchos empezó en 1948, que se ha transformado en una cárcel a cielo abierto o en un campo de concentración a cielo abierto. ¿Sigue siendo exactamente esa la situación? Sí, sí, y aún con más rigor, ¿no? Es decir, si vos observás y mirás las fotos, las imágenes, no puede haber tanto horror, tanto espanto, tanta falta de humanidad, y las comparás con los guetos, digamos, del nazismo en la vieja Europa, yo creo que estas la superan con todo su rigor. O sea, realmente yo no puedo creer de que haya todavía seres humanos que estén apoyando este genocidio. Cuando tú estás expuesta solamente a los medios hegemónicos internacionales, lo que se repite en la retórica, en el discurso, que la culpa de todo esto la sigue teniendo Hamas. Entonces bombardean un hospital con niños o una escuela con menores y en realidad ellos no tienen, refiriéndome a Israel o al ejército de Israel, ellos no tienen la culpa de nada, porque en realidad los que se están ocultando allí es Hamas. Y el cuento que de alguna forma tratan de retratar a lo que tendría que ser esa audiencia de los medios hegemónicos es que, por ejemplo, con el caso de esta distribución de alimentos, en realidad lo hacen porque si lo entregaban como antiguamente lo hacían, entonces esa comida iba a parar a Hamas. ¿Tú compras estos argumentos? Es que es terrible, de nuevo, es una bofetada a la inteligencia además, porque aún en el intento de los medios hegemónicos de tratar de plantearse la guerra entre Israel y Hamas y de borrar, digamos, todo lo que está sucediendo, hoy ya ni siquiera esas propias imágenes contradicen el relato, lo contradicen fundamentalmente. Entonces ya la gente se está preguntando, los pueblos se están preguntando, ¿es una guerra contra Hamas o es la ejecución de la limpieza étnica con todo su rigor? ¿Y tú crees que de alguna forma esta carta blanca que está recibiendo Israel, quién tiene detrás? ¿Qué es lo que le permite avanzar y hacer todo este tipo de acciones sin que lo pare nadie? ¿Cómo es este sistema de impunidad con la que cuenta? Y porque hay un proyecto, digamos, imperial, claramente es un proyecto colonizador, donde el intento es, al ejecutar la limpieza étnica, también tiene que ver con los proyectos de avances del imperialismo en la zona, ¿no? Es decir, no solamente hacerse de los recursos naturales que los tiene Gaza y también el resto de Palestina, sino que es poder tener una conexión entre Asia, África y Occidente en forma más natural. ¿Cómo haces si tenés un pueblo que resiste? ¿Cómo haces
cuando aún en el horror está esa porfía de seguir resistiendo. La única manera es borrarlos del mapa y nos quieren borrar del mapa. El tema es que no han podido borrarnos. Hay una resistencia firme, pero también por eso, o sea, no solamente tenemos que llamar al constante sacrificio de un pueblo, sino que también hacerlo carne en los pueblos que está sucediendo para que sí se pueda concluir en esta gran masacre, en este gran genocidio, pero es así. Tilda, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Tilda Rabi directamente desde Buenos Aires. Tilda es la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Estamos hablando sobre los 600 días de la ofensiva israelí en Gaza. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Tilda Rabi directamente desde Buenos Aires. Tilda es la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Estamos hablando sobre los 600 días de ofensiva de Israel en Gaza y hablábamos justamente en el primer segmento, Tilda, la situación en Gaza respecto a la situación en Cisjordania. Tú también has hecho comentarios dentro también para una audiencia que nos ve fuera de la región. Tú mencionas que hay, por ejemplo, en Cisjordania más de 750 colonias del tamaño de ciudades, dices tú, y tus palabras textuales al respecto, ¿cuál es la situación? Allí dices, en lo cotidiano, en Cisjordania, el muro del apartheid, es decir, la segregación racial, es parecido a una serpiente que va regulando ciudades y pueblos. ¿Grave? Es mucho más grave aún hoy, Jorge, porque los colonos israelíes que se están apropiando del territorio están siendo ayudados por las fuerzas de represión israelíes, es decir, tienen carta blanca para la represión. Por lo tanto, se desbandan, como en muchos casos, tanto en todo lo que conocemos como lo que es Cisjordania, y cuando yo hablo del estrangulamiento, tiene que ver con que cada vez se producen más pequeños guetos para que no haya unión entre un sector u otro del pueblo palestino, y se siguen apropiando además de territorio, entrando en las aldeas. Jenin de nuevo sigue siendo muy atacada, Silwan, Jericó, es decir, Belén. Estamos hablando de una situación donde mientras hablamos de Gaza, también dentro de Cisjordania se están produciendo los horrores de la ocupación. Y tú hablas también de la situación en Jerusalén Oriental. Allí tus palabras, dices, está siendo tomada por los colonos, y esos colonos, siempre protegidos por las fuerzas de ocupación, allí hay una trama de, dices tú, hay una trama de mucha violencia verbal y física. Entran a las casas, roban, pegan, y la consigna es muerte a los árabes. Y sí, la consigna es esa, desgraciadamente, muerte a los árabes, porque en su relato, en su educación, además, formalmente desde sus niñeces, ellos reciben al árabe como el enemigo. Es decir, ya ni siquiera no se preguntan quién es ese otro. No hay un sentido profundo, real, de entender de que hay otro al lado tuyo. No hay reconocimiento. Tú hablas también de la importancia de la unidad latinoamericana y dices tú respecto a la lucha justamente contra esta opresión y la colonización de Israel.
Cuéntanos cuán unida has podido detectar que está Latinoamérica frente a esta situación. Hay sectores de los países que han podido emerger como, bueno, Chile, que tiene una comunidad muy importante, pero también Brasil, Colombia, y otros, pero está compleja porque también se está replicando en el mundo, digamos, de alguna manera, todo este avance fascista, ¿no? Es decir, vos fijate cómo han ido ganando las derechas en el mundo, que creo que van a ser breves, ojo, pero aún así, siendo breves, van a ser muy dañinas, entonces no podemos desligar la realidad de, de lo que pasa en Palestina con nuestros territorios. En cuanto a América Latina es lo mismo. Venezuela de por sí ya siempre estuvo, Cuba también, pero es como que no nos dejan unirnos porque de alguna manera lo que hoy representa la causa palestina, yo creo que es la causa de los pueblos, la causa de la dignidad fundamentalmente. Y allí se está dando un fenómeno que ayúdanos también para quienes no viven en Argentina, desde donde tú nos estás hablando, se está dando y es que se repite también en otras ciudades y en otros países cada vez con más frecuencia. Si tú haces un acto o una manifestación o te pronuncias a favor de la causa palestina, el mecanismo, la retórica es enlodarte, ensuciarte, descalificarte y entonces eso es sinónimo de antisemita y por lo tanto te tienen que reprimir o te tienen que hacer callar como ha sucedido en universidades incluso. Sí, sí, bueno, hay una gran persecución acá, pero también existe afortunadamente una gran porfía. Acá tenemos dos parlamentarios argentinos que están judicializados por haberse atrevido a hablar del genocidio, por plantear de lo que es realmente Israel, el ente sionista, de ocupación, colonización, limpieza étnica. Se han atrevido a decir genocidio en la Cámara de Diputados. Entonces, este hecho no es menor. Tanto Bodar como Vanina Biasi están imputados por antisemitismo, por eh, declarar, digamos, de ser odiadores fundamentalmente, y es un tema no menor. Eh, Y en el caso también del presidente Gustavo Petro de Colombia fue uno de los primeros, en América Latina al menos, en usar sin pelos en la lengua la palabra genocidio. Y allí te pregunto el juego geopolítico, ¿cómo lo ves? Porque el año próximo en Colombia hay elecciones presidenciales y Gustavo Petro viene denunciando repetidamente que lo que le vienen haciendo ya desde hace tiempo es un golpe de Estado blando. ¿A ti te parece que las posibilidades, no él porque no puede ser reelegido, pero digamos su partido, su filosofía, corre riesgo de que el norte global va a hacer lo que tenga que hacer para que ese movimiento termine con su presidencia, si es que llega a terminar con su presidencia? Espero que no. El intento está, como tú bien dices, el intento está y va a seguir intentándose. Ya conocemos, digamos, los mecanismos de las tiranías del capitalismo, ¿no? Es decir, sabemos cuán salvajes pueden llegar a ser. Y dependerá también del pueblo colombiano esto de salir a defender a las calles y dejarnos un poco, viste, de esa falta de unidad que realmente, o sea, tenemos que coincidir de alguna manera en los puntos centrales. Yo creo que tenemos que ir madurando. El enemigo es muy inteligente, tenemos un enemigo muy inteligente, pero no por eso imbatible. ¿Tú consideras que Occidente es cómplice justamente de lo que es esta ocupación o que es esto para muchos genocidio? Sí, por supuesto, es decir, es la cuna, digamos, y el fermento que para las colonizaciones, para las limpiezas étnicas, para las ocupaciones. Vos fíjate las complicidades que se han ido dando y cuando vos mirás
los acuerdos espurios que se dan entre ellos. eh, es complejo y asusta, pero también no menos complejo es lo que está sucediendo desde las bases. Yo tengo mucha esperanza con las bases. ¿Cómo interpretas tú que, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia ha declarado en el caso del primer ministro Benjamin Netanyahu, un criminal de guerra por crímenes de lesa humanidad, justamente por liderar un genocidio, y teóricamente todos los países que están asociados o son parte de esa corte, si llegara a volar un avión de Netanyahu por alguno de esos países, automáticamente tienen que hacerlo bajar y automáticamente detenerlo y mandarlo a la corte. Y sin embargo, cuando hizo el último viaje a Estados Unidos, pasó por más de un país occidental y nadie lo paró. ¿Cómo se lee esto? Bueno, esas son las cuestiones, digamos, o sea, estamos en un momento de inflexión profundo, ¿no? Sobre todo en los conceptos de las reglas, de las leyes internacionales, para quienes se aplican y para quienes no. Vos fíjate que cuando yo hablaba del caso, digamos, de Ucrania, no es por nada, pero ahí quieren aplicar con todo su rigor, supuestamente, los temas que les compete e introducir a la OEA. Ahora, cuando se trata de pueblos como el pueblo palestino, no aplican todo el rigor. Las leyes no están para eso. Más allá de que han sido desnudados, no les interesa. No les interesa sostener la legislatura internacional. Es por eso, sí es cierto lo que tú dices, y da mucha bronca, pero habrá que seguir intentando que se ejecuten, ¿no? ¿Cómo ves tú que este conflicto o esta ocupación o este genocidio, como tú le quieras llamar, termina y cuándo? Yo, desgraciadamente, aún no le veo, yo creo que va a haber un intento de pacificación, por así decirlo, pero muy mentiroso, ¿no? Donde en el mientras tanto se va a seguir haciendo el trabajo de ocupación, pero yo creo que se va a terminar. ¿El cuándo? No sé, pues yo confío en la porfía del pueblo palestino, en su nivel de resistencia, como también confío en las expresiones de solidaridad a nivel mundiales. Yo creo que el gobierno sionista, el sionismo en sí mismo está cayendo, que esa misma culebra de la que yo hablaba antes, que va ahogando, se la están tragando ellos por la cola, es decir, va a ser un derrame tan profundo porque no pueden seguir sosteniendo una falacia como la que están en su relato hacia el adentro, ¿no? Está muriendo el sionismo y está muriendo Israel tal como lo conocemos. Pero esto termina con dos estados independientes. No sé, no sé si es viable o no. Esa cuestión, digamos, la dejo para mis hermanos en el territorio. Eh, no sé, podrá llamarse Palestina u otra cosa, posiblemente. Lo importante es que el pueblo palestino sea liberado y reconocido. No tengo dramas, no puedo dejar de desconocer que existe israelíes. Lo que no puedo reconocer es un Estado fascista y criminal. Tilda Rabi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor. Muchas gracias.